Hola amigos de todo el Perú. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se acuerdan las señas que hemos visto en la clase pasada? Espero que sí. Ahora yo les doy la bienvenida aquí a hablar con el corazón. Estoy feliz de ver que ustedes están disfrutando las señas y espero que se acuerden lo que hemos aprendido en la clase pasada. ¿Y qué cosa fue eso? Primero fue el significado de la comunidad sorda. ¿Qué es la comunidad sorda? El segundo fue la comparación del castellano con la lengua de señas peruano. Vimos y fue bastante interesante el tema, ¿no? El tercero fue algunas señas de saludo, ¿no? Que vimos. En cuarto fue las primeras oraciones del Padre Nuestro. Espero que ustedes, si no se acuerdan, es mejor que no vean este video, sino que regresen al primer video, a la primera clase, para que practiquen y cuando entren ya a esta clase ya tengan refrescado los conocimientos de la primera clase. Así que ahora continuar. ¿Y qué tema vamos a ver ahora? Vamos a ver diferentes mitos. Así es, mitos sobre la lengua de señas peruana. Es bastante importante que ustedes sepan, ¿no? Porque hay muchas ideas que están equivocadas sobre el tema, ¿no? Entonces ahora yo les voy a explicar cuáles son esas ideas, cuáles están equivocadas y cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ahora empezamos. Ahora vemos que muchas personas nos preguntan si la lengua de señas es igual en todo el mundo, si es que la lengua de señas es universal. ¿Y ustedes qué creen de eso? ¿Es verdad eso o falso? Porque hay muchas personas que piensan, ¿no? Y no saben qué cosa responder. Bueno, yo les digo que eso es falso. No es verdad. ¿Todo el mundo utiliza la misma lengua de señas? No, eso es falso. Hay diferentes lenguas de señas. Primero vamos a enfocarnos aquí en el Perú, ¿sí? Aquí en el Perú, ¿no? ¿Todas las señas son iguales en todo el territorio? No, no. Aquí en el Perú hay diferentes variaciones de señas, ¿no? Que se usan. Y eso va a depender de quién las está aprendiendo, dependiendo del lugar donde las aprenda. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo para que sea más fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿no? La seña de mamá o madre, ¿sí? Aquí en el Perú tenemos 5 señas. ¿5 señas de verdad? Pues sí, sí, son 5 señas, ¿sí? Vamos a ver, la primera seña es esta de acá. Mamá. ¿Ven la mano sobre la mejilla? ¿Sí, mamá? Sí, así es, ¿no? Ahora, yo les voy a explicar una historia muy corta sobre esta seña. Cómo surgió esta seña y cómo se difundió. Y ahora se usa mucho. Los niños sordos, ¿no? Cuando se les da las clases para que aprendan a oralizar, se les coloca la mano sobre la mejilla para que sientan la vibración de la M. Entonces los niños practican y aprenden, ¿no? Entonces ya era muy costumbre, era muy una costumbre de los niños hacer esa seña, entonces se difundió. Pero afuera del colegio no usaban esa seña, ¿no? Se usaban poco usaban esta seña. Entonces tenían otra seña, ¿no? Que es esta de acá. Ahora, esta de acá, ¿qué cosa es lo que significa? ¿Qué cosa es? Esta es una letra del abecedario dactilológico. Es la M. Y con un movimiento. Entonces, los otros tienen costumbre y es más fácil. Hacen mamá, 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 eso. Y eso también se difundió muchísimo. Entonces están viendo que sí, que hay diferentes señas. Ahora, hay una tercera seña, que es esta de acá, mamá. El pulgar sobre la barbilla. ¿Por qué es otra? ¿Qué es esto? Sí, esta es influencia de un colegio de sordos en donde llegó a trabajar un profesor sordo hace muchos años atrás en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, este colegio tiene influencia de la lengua de señas americana, ¿no? Porque esa no es una seña peruana, es una seña
americana, de la ASL, American Sign Language, y se hizo costumbre y se aceptó dentro de la comunidad, ¿no? Esta seña y se difundió, ¿no? ¿Todos utilizan esta seña? No, ¿no? Más utilizan los niños que ahora son jóvenes y que han crecido, que han tenido educación en este colegio. Estas son las tres señas que acá se ven en Lima. Pero ahora nos quedan dos señas más, ¿no? Otra seña, ¿no? Que se ve mucho en la sierra, ¿sí? Allá en la sierra se ve mucho esta seña, ¿no? Es diferente a la seña que tenemos acá en Lima. ¿Y cómo es esa? Esta es la seña. Así es. Ay, pero no, qué vergüenza, no me gusta. No, normal, es su idioma. Es la lengua de los sordos. Y esa es la seña para mamá. Y la quinta, la otra seña, es así, ¿no? Mamá. ¿Y este por qué? ¿En dónde es esto? En Puno se ve esa seña. Es interesante, ¿verdad? ¿Ves? Ustedes pensaban que la lengua de señas es igual en todo el Perú, ¿no? ¿En todo el mundo? No, no, no. Es diferente. Ahora, yo les digo que nos falta investigar más en la parte de la selva. Eso va a ser muy interesante cuando se empiece a investigar cuáles son las señas que se tienen en la selva, ¿no? Porque el Perú tiene muchas, es muy rica en idiomas. Sabemos que tenemos muchas lenguas dentro del territorio peruano, ¿no? Entonces falta investigar, ¿no? Es viendo cómo las personas utilizan su lengua, ¿no? Ahora, por favor, atención, atención. ¿Cómo son las señas en otros países? Yo voy a mostrarles las señas para que ustedes vean, ¿no? En China, esta es la seña para China, ¿no? ¿Cómo se dice mamá? Esta es la seña para mamá. Sí, esta es la seña para Maya, mamá. Es parecida, ¿no? Mamá acá. Y miren, cambia la forma de la mano. Se cierra, ¿no? En un puño, ¿sí? Ya saben ustedes en ASL, en Estados Unidos, cuál es la seña para mamá, es esta, ¿no? Que tiene influencia acá en nuestro país. Otro, en Italia, por ejemplo, esta es la seña para mamá. Sí, es diferente, ¿ven? ¿Son todas iguales? No, no vemos que son diferentes, ¿no? En la lengua de señas danés, ¿no? Tiene una seña para mamá, que es esta de acá, mamá. Sí, es interesante, ¿ven? Ustedes ya saben cuál es la respuesta. ¿La lengua de señas es universal? No, no es universal. Otra idea equivocada, otro mito que se tiene es que muchas personas se preguntan, ¿la gramática de la lengua de señas existe? ¿Hay una gramática de la lengua de señas? ¿La lengua de señas no tiene gramática? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la respuesta? Esto, que no hay, la lengua de señas no tiene gramática. Eso es falso. Es falso. Todas las lenguas tienen su propia gramática. La lengua oral, la lengua de señas. La lengua de señas también tiene su propia gramática. La lengua de señas peruana tiene su propia gramática. En otros países, por ejemplo, en Brasil, la lengua de señas de Brasil también tiene su propia gramática, ¿no? Cada lengua de señas tiene su propia gramática, al igual que las lenguas orales. El inglés, el chino mandarín, ¿no? Tiene su propia gramática, ¿no? Todas las lenguas tienen su propia gramática, ¿no? Son diferentes todas. Es muy interesante de ver y de investigarlas, ¿no? Ahora, el otro tema es la fonética. ¿Cómo? Pero si no escuchamos, porque la fonética viene de fonos, de sonidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es, no? La fonología, ¿cómo es? ¿De qué se trata la fonética? Es de cómo salen las palabras, ¿no? Cómo suenan. Eso se ve en las lenguas orales, ¿cierto? No, pero no solamente en las lenguas orales. También se da en la lengua de señas. Tiene los equivalentes. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Vemos la lengua oral. Son 5 puntos.
El primero, el punto de articulación. Ese es donde empieza a generarse la voz. ¿En qué lugar? ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Por la nariz? ¿Sí? La otra, en lo que es lengua de señas, también es dónde empieza. El lugar de la mano donde se va a colocar. Tú sabes, ¿no? Que las manos se mueven y se mueven dentro de este espacio, generalmente, ¿no? La mayor parte del tiempo. No muy arriba, no muy abajo, no a los costados. Es acá en el centro, para que todo se vea muy claro. Este es el lugar donde empiezan las señas. Pero a veces esto se mueve, ¿no? Un poco hacia arriba, hacia abajo, pero hay que tener cuidado porque este es el lugar donde más se utiliza para hacer las señas. Otro punto es el modo de articulación. ¿Cómo se abre, dónde se coloca la lengua? Se pone el paladar, se baja. Por ejemplo, cuando tú dices la R, pegas la lengua en los dientes y se mueve, ¿no? Cuando dices la ñ, se siente más en la nariz, ¿no es cierto? La ñ. Cuando es la S, se entrecierran los dientes y sale el aire por ahí, ¿no? Bueno, ustedes que son oyentes saben más, tienen más habilidad sobre eso, pero yo no, ¿no? Entonces es una idea que he estado investigando y he estado viendo cómo es el modo de articulación de las lenguas orales. Si eso lo llevamos a la lengua de señas, ¿no? También encontramos este parámetro, que es la configuración de las manos. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo se ponen los dedos? ¿Cómo se pone la forma de la mano para hacer la seña? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Va a ser dependiendo de qué cosa es lo que se quiere hacer. ¿Cuál es la forma de la mano que se utiliza? También los dedos, ¿no? Si se doblan un poco, se doblan más. No solamente las falanges, sino también el movimiento de las muñecas. También es los movimientos de hombro, ¿no? Todo eso va acompañado. Entonces, es como ustedes mueven la lengua, ¿para dónde? ¿No? La nariz, la lengua, todo. Es igual a la lengua de señas, como movemos las partes de la mano, del brazo, la muñeca, el codo, el hombro, ¿no? ¿Sí? Otro parámetro que tenemos es el movimiento. Es cómo se mueven las cuerdas vocales para generar la voz, ¿no? Para que la voz salga, para que el aire pase, ¿no? Cómo vibran las cuerdas vocales. Ustedes cuando hablen saben, ¿no? Es cómo sale la voz, ¿sí? Ah, pero el sordo, ¿cómo es si no escucha, no sale la voz? Bueno, pero tenemos la lengua de señas, tenemos el movimiento en nuestras manos, ¿no? Es igual estos parámetros, son equivalentes. Tú se mueven las cuerdas vocales, si es fuerte, ¿no? Se mueve de una manera que cuando estás hablando más suave, es igual que en las señas, ¿no? Si es la fuerza que se le pone en los movimientos, ¿no? Es bien interesante este tema, ¿no? Tenemos este otro que es la entonación. Eso en la comunicación, en la clase pasada vimos, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de la entonación? ¿Sí? Que es bastante interesante. Yo les expliqué un poco cómo es el movimiento de la voz para ustedes, ¿cierto? En las señas, ¿cómo se hace esto? También se tiene entonación y a través de los gestos. También si se hacen las señas más amplias. Si estamos gritando, los brazos se van a mover más y la expresión del rostro y el movimiento del cuerpo se va a ver, ¿no? Se puede tirar un poco hacia adelante y se hacen los movimientos más bruscos, más fuertes. ¿Ven? Sí, esos parámetros se encuentran, ¿no? En la gramática, ¿no? Se ve, ¿no? La fonética, en la fonología, se ve igual en las lenguas orales y en la lengua de señas. Qué interesante, ¿cierto? Vamos a continuar aprendiendo más y más. Ahora, otro mito que se tiene y que muchas veces se pregunta, que las lenguas de señas son icónicas.
¿Icónicas? Bien, y ustedes se preguntan, ¿qué cosa es ser icónico? Es que se ve un símbolo, una figura y se copia tal cual. Bueno, la respuesta es ¿verdadero o falso? Bueno, eso es falso. Ahora, déjenme explicarles un poco. Algunas señas sí son icónicas. Sí, les voy a mostrar unos ejemplos. ¿Todas las señas son icónicas? No, 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 pero algunas sí, sí son icónicas. Primero, por ejemplo, casa. ¿Sí? Esta es la seña para casa. Si tú ves, ¿no? Esta forma, sí es icónica, porque representa a una casa. Otro ejemplo tenemos gato. ¿Sí? Gato por los bigotes. A veces con las dos manos se puede hacer, o con una mano. Gato por los bigotes. ¿Sí? Sí es una seña icónica. Leche. Leche. ¿Sí? Porque estaba en la vaca, cuando uno va a ordeñar la vaca, hace este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esta es la seña para leche, sí es una seña icónica. Sentarse. Estos, si ustedes ven, son igual a unas piernas, que se doblan y ahí está el asiento. Entonces, sí, algunas señas son icónicas, porque copian la forma de lo que uno puede ver. Algunas no son icónicas, ¿no? Por ejemplo, abstracto. Son abstractas, no son icónicas, ¿no? Como esta de acá. Esta configuración encima de la barbilla, ¿es icónica? ¿Representa algo? No, no, no. ¿Y esto qué significa? Es la idea que la comunidad sorda tuvo y le dio un significado. Sí, es equivocarse. Otro ejemplo, este de acá. ¿Ven cómo se hace la seña? ¿Eso es icónica? No, no es icónica. No representa nada. Esta es la seña de nombre. Tu nombre, mi nombre, su nombre, ¿sí? Es una seña abstracta. Ahora ustedes ya saben, ya, ¿no? Que no todas las señas son icónicas, ¿no? Que tenemos señas icónicas y señas que son abstractas. Continuamos con otros mitos, ¿no? Las señas son solamente de letreo, con un abecedario dactilológico que se hace con las manos. Las personas a veces se confunden y creen, ¿no? Y preguntan eso, ¿no? Sí, 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 el abecedario, A, B, C, D, sí, yo sé, esa es la lengua de señas, ese es el idioma de la comunidad sorda. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que eso es falso. El abecedario no es una seña, es una manera, ¿no? De representar el abecedario del español. Son representaciones de letras del castellano, ¿sí? Voy a explicarles. En otros países tienen también sus propios abecedarios. Pero saben que no, eso no es una seña, ¿no? Son diferentes los abecedarios que se utilizan en diferentes países. No son iguales el abecedario en todos los países. Voy a continuar explicándole un poco para que tengan más clara esta idea. Los abecedarios son diferentes dependiendo de los países. Pero en España hay uno que vemos que se parece mucho al de acá. El otro es de Irlanda. Esta es la seña de Irlanda. Utilizan las dos manos. ¿Sí? Dependiendo de las letras. El otro es de Inglaterra. Sí, esta es la seña de Inglaterra.
Utilizan las dos manos y muy rápido, ¿no? Dos manos utilizan bastante. Así les voy a explicar ahora, les voy a mostrar acá en el Perú qué cosa es lo que pasa, qué cosa es lo que vemos acá en el Perú. Acá el Perú tiene dos alfabetos manuales. ¿Qué? Sí, sí, tenemos dos alfabetos manuales. ¿Por qué dos? Yo les voy a explicar cómo son. El primero, el primer alfabeto manual es muy antiguo. Y ese alfabeto antiguo no ha desaparecido, ha continuado usándose, ¿no? Dentro de la comunidad sorda. Y los utilizan las personas mayores, ¿no? Más o menos las personas mayores de 40 años son las personas que utilizan este alfabeto dactilológico antiguo, ¿no? ¿Y cómo es? Utilizan la mitad de las letras con una mano y la otra mitad con dos manos. Por ejemplo, esta es la T, la X, la W. Sí, es un ejemplo. El segundo alfabeto dactilológico que tenemos, que es el actual, ¿sí? Y se utiliza una mano nada más. No se utilizan dos manos, ninguna letra con dos manos. Solamente se utiliza una sola mano para hacer todas las letras, ¿sí? Pero ¿quién usa eso? Los menores de 40 años. Sí, en diferentes lugares vas a ver a los sordos, menores de 40 años y los más pequeños, ¿no? Los niños utilizan el alfabeto de una sola mano. Pero déjame explicar que aquí en el Perú, ¿no? La comunidad sorda está luchando fuertemente para que se utilice el abecedario, el antiguo, ¿no? Se está tratando, ¿no? De empoderar a la comunidad sorda, a los niños, para que no pierdan el alfabeto manual que utilizan las personas mayores. Entonces se está dando esa enseñanza de los dos alfabetos, ¿no? Y es por respeto a la comunidad sorda. Entonces es bueno aprender los dos, ¿no es cierto? Los dos es bueno aprender. Tenemos el antiguo, que se utilizan las dos manos, y el actual, que se utiliza una sola mano. Los dos vamos a aprender. En otros países es diferente, ¿sí? Es raro, acá en el Perú tenemos dos, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es un sentimiento de orgullo que tenemos la comunidad de sordos, ¿no? El alfabeto que se utiliza una mano y el alfabeto que se utiliza las dos manos. Y a mí me gusta eso porque yo tengo mi familia sordo, ¿no? Entonces, mi tío, por ejemplo, mi tía, que son ya mayores, utilizan el alfabeto con las dos manos, ¿no? La T, la X, la S, ¿no? Entonces yo he aprendido y cuando hablo con ellos siempre lo utilizo, ¿no? Y se utiliza poco, ¿no? Pero ellos continúan utilizando este, ¿no? Y en otras circunstancias utilizo el de una sola mano. ¿Por qué? Porque tengo sobrinos que son jóvenes, ¿no? Entonces ellos utilizan rapidísimo el deletreo, ¿no? A ver, enséñame y practico con ellos, ¿no? Porque mi familia es bastante extensa y tenemos muchos miembros sordos, ¿no? Y también con los amigos, ¿no? Y con los amigos utilizamos más el alfabeto actual, ¿no? De una sola mano. Tal vez cuando yo me encuentro con personas mayores, yo las respeto y utilizo el alfabeto de las dos manos, ¿no? Y tú vas a hacer igual porque vas a aprender los dos alfabetos, ¿sí? ¿Te parece interesante esto? Ahora tenemos otro punto que explicar, otro mito. ¿La lengua de señas tiene escritura o no tiene escritura? ¿Cierto? Es interesante hacer esta pregunta. A ver, la lengua de señas no tiene escritura. Yo les voy a explicar, pues, ¿no? Porque tal vez les trae una confusión esto, ¿no? Yo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda este tema, porque es bastante interesante, ¿no? Porque esa idea es falsa. Porque sí se tiene una manera de escribir. ¿Es igual que ustedes escriben el español? No, 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 no es igual. Es diferente, ¿no? Se ha empezado hace muy poco tiempo. Se ha elegido ver, se ha tratado de ver cómo se puede representar las señas mediante la escritura. Voy a mostrarles unos ejemplos, ¿no? Unas fotos para que ustedes vean.
Ahora ven esta imagen, ¿cierto? ¿Ven esos dibujos? ¿Sí? El de más al fondo tiene muchas cositas y a veces parece como un pollito, ¿no? Con las patitas de pollo, ¿no? Sí, parecen de verdad, ¿no? Esa es una manera que se tiene de escribir las señas, ¿no? Después tenemos otro que es diferente, ¿no? Pero si vemos el último, que ven, ¿no? Que es redondito, ¿no? Y se puede ver las expresiones de la cara, ¿no? Esa es una manera de escribir las señas. Es bastante interesante, ¿no? Pero se ha creado hace poco tiempo. Falta difundir esta metodología, esta manera de escribir para que poco a poco la comunidad vaya adoptando, ¿no? Es un proceso un poco lento, ¿no? Porque la comunidad sorda no tiene costumbre de este sistema, ¿no? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo aprende? ¿No? Se está dando bastante en Brasil. Los sordos ha comenzado a aprender y se está difundiendo. En Venezuela también ha empezado un poco a poco a difundirse. En Nicaragua también se está dando. Sí, ahí ya se está difundiendo, ¿no? Igual que en Brasil, ¿no? Están empezando a escribir las personas sordas la lengua de señas. Es bastante interesante esto, ¿no? En, en Europa también se ha difundido, ¿no? Como en España, Portugal, en diferentes lugares se está difundiendo. Aquí en el Perú estamos tratando de empezar a enseñar, ¿no? A utilizarlo, porque es importante, ¿no? Que se pueda escribir las señas, ¿no? Pero es poco a poco, ¿no? Acá se ha dado poco, no hay mucho conocimiento sobre el tema. Ahora yo les digo entonces, ¿no hay una escritura de la lengua de señas? Sí hay, ¿no? Pero falta difundir, ¿no? Poco a poco se dará eso. Ok, ahora pasamos. La lengua de señas no tiene variaciones. Mm, ¿Es verdad o falta la respuesta? Es falsa la respuesta. Ustedes, oyentes, tienen variaciones, ¿sí? Con su lengua oral tienen variaciones, dependiendo del grupo, del el lugar donde están, ¿no? De la geografía, de, también dependiendo del grupo sociocultural a quien pertenezcan, también dependiendo de la historia. También depende del tiempo en que ustedes adquirieron la lengua, ¿no? Todo eso va a influir en la variación que se da, ¿no? Por ejemplo, yo le había enseñado la seña de mamá, ¿cierto? Aquí en Lima tenemos unas señas y en la Sierra y en Puno tiene otra seña, ¿no? Es un ejemplo de cómo es, ¿no? Y en lo sociocultural, diferentes grupos tienen diferentes señas. Los jóvenes tienen diferentes señas que los sordos mayores. ¿No? Por ejemplo, el abecedario, ¿no? Tenemos que utilizan dos manos y los jóvenes utilizan uno. Eso es una variación que se da, ¿no? También depende de la historia, ¿no? Cómo utilizan, ¿no? Cómo han vivido, qué historias han vivido, ¿no? Todo eso influye para que haya variación, ¿no? Es como la historia, ¿por qué tiene esta seña mamá, ¿no? También el tiempo de adquisición de la lengua. ¿Todos han adquirido la lengua en la misma edad? No, es diferente. Algunos de bebés, ¿no? Porque tienen familia sorda, adquieren la lengua desde temprana edad. Pero los que no tienen familia sorda, sino familia oyente, adquieren la lengua de señas tardíamente, ¿no? Entonces eso va a influir en la variación de señas que se tenga. Bien, ahora continuamos con nuestra clase.
Vamos a seguir aprendiendo y vamos a aprender vocabulario. Pero sí, sí, vamos a aprender vocabulario, va a ser muy interesante, porque vamos a saber las señas de personajes bíblicos. Ustedes de repente no saben cómo son los nombres en las de señas de estos personajes bíblicos, ¿no? Yo les voy a mostrar algunos, ¿sí? Y se los voy a enseñar a ustedes, ¿ok? Personajes bíblicos vamos a ver. Ese es el tema de hoy. El primero, miren, a ver, acá está. Su seña es antiguo. Esta es la seña de Antiguo Testamento. Esta es la seña para Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Vamos a ver personajes del Antiguo Testamento. ¿Ok? Mucha atención. Primero es lo que más se conoce y lo que más tenemos que saber es Dios. Aquí en el Perú tenemos dos señas para Dios. Dios de esta manera es lo que usamos mucho ahora. Dios, con esta configuración de la mano. Miren cómo pongo yo mi mano, con los dedos, 4 dedos juntos y va de arriba hacia abajo. ¿Sí? La segunda seña, que es la antigua, que se usa acá en el Perú y que no se ha olvidado y que los niños deben de aprender para conservar la lengua, ¿no? ¿Cuál es la seña? Esta de acá. Dios. Es bonita, de verdad, ¿cierto? Así es, ¿no? Ujú. Por la barba, ¿no? Y señalando arriba porque es donde está, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que es viejo? No, no. La comunidad sorda ha puesto esta seña, ¿no? Porque ha visto muchos dibujos, ¿no? Porque no saben cuál es la cara de Dios, no saben cómo es cuando lo dibujan, pero sí ven que tiene barba, entonces le pusieron la barba y señalando al cielo, que es donde está, ¿no? Esa es una seña antigua de hace muchos años, ¿no? Que lo utilizan los sordos mayores, ¿no? Tenemos dos señas para Dios entonces. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Sí? Espero que estén disfrutando la clase y estas explicaciones. Me gusta darles un poco más de explicación de la historia para que puedan entender mejor y se acuerden más de la seña. Otro que muchos preguntan es el primer hombre y la primera mujer, ¿no? Que Dios creó, ¿cierto? El hombre, ¿cómo es? Adán. Esta es la seña de Adán. Adán. Y la mujer, ¿cuál es su seña? Eva. Eva. Miren la forma de la mano, ¿sí? Y acá en la comisura de la boca. Eva. Ah, Adán y Eva. Les voy a explicar, a ver, esperen un ratito. La comunidad sorda, ¿sí? Usa las señas, ¿no? Y usa esta parte de la cabeza, ¿no? Para representar, ¿qué? A los hombres, ¿sí? Por ejemplo, tío se hace acá arriba, sobrino se hace este lado, en la parte de arriba, y que representa hombre, Adán. Por eso que la seña va arriba. Y esta parte de la boca va para las mujeres, Eva, Adán y Eva. Interesante, ¿cierto? ¿Sí? Ay, qué bueno que estén aprendiendo y me gusta compartir la historia para que lo unan a la seña y sea más fácil de aprender y que disfruten más el aprendizaje que estamos dando ahora. Ahora vamos a ver esta seña de acá. Ángel. Esa es fácil, ¿no? Es una seña icónica. ¿Sí? Como ven ustedes, por las alas. Ujú. Ángel. Ujú. Bien. Otra seña que frunce las cejas es el diablo. Ujú. También es una seña icónica, ¿cierto? Es interesante. El ángel con la cara sonriente y el diablo con el ceño fruncido, ¿no? Con cara de malo.
¿Sí? ¿Ven cómo se frunce el ceño? Porque representa la maldad, ¿no? Entonces se frunce el ceño. Es fácil, ¿no? Fácil de entenderlo, ¿sí? Vamos a continuar aprendiendo. Ahora, hace mucho tiempo había un hombre que trabajó construyendo un arca muy grande. Sí, muchos de ustedes ya lo conocen. Es famoso, ¿no? Es Noé. Así es, Noé. Y su seña es esta, Noé. ¿Y esto por qué? Esta es la seña de barco, ¿no? O de arca, ¿no? Y se le pone la configuración, esta configuración de dos dedos. Noé, ¿sí? Se une, ¿no? El arca con el nombre. Muy interesante, ¿no? Continuemos aprendiendo, a ver, otros personajes. Ustedes ya conocen, ya por esta historia, de que Dios, ¿no? Le pidió, le dijo, tú anda y mata, sacrifica a tu único hijo. Entonces el hombre estaba muy triste y decía que por qué le pedían esto, ¿no? Y él fue, ¿no? Y con el momento que iba a matarlo, le cogió la mano, y quién, un ángel, y dijo que Dios decía que no, que estaba probando tu fe, y ya has probado, has demostrado que tú amas a Dios, ¿no? Entonces le agarró la mano. Y es por eso que la seña de Abraham es esta. Esta es la seña de Abraham. ¿Por qué esa forma? Porque él iba a matar la mano y el ángel le cogió la mano para que no pudiera matarlo, ¿no? Qué interesante, ¿no? El nombre cómo va junto con su historia, ¿no? Acuérdense que es fácil aprender las señas de los personajes bíblicos, uniéndolos con la historia. Ahora continuamos. Continuamos con el aprendizaje. Tenemos a Jacob, ¿sí? En esta parte del antebrazo, con esta configuración de la mano, cerca al codo. Así con este movimiento, en la J y la B, en el antebrazo. ¿Y ahora por qué se utiliza el antebrazo? Porque su abuelo era Abraham, ¿no? Y vemos la seña de Abraham que también se utiliza el antebrazo. Entonces se cambia, ¿no? Y se utiliza de esta manera, ¿no? Es generaciones venideras de la familia de Abraham. Ahora, ustedes han visto que tiene dos nombres, ¿no? Jacob y después Israel. Ese era el nombre, ¿no? Primer nombre de verdad era Jacob. Cuando tuvo un encuentro con Dios, con un ángel, y ahí tuvieron una pelea, Dios le dijo, tu nombre vas a tener que cambiarlo. Ya no va a ser más Jacob, sino va a ser Israel. Y esa es la seña para Israel. Y después ese va a ser el nombre del futuro país, ¿cierto? Israel, así es. ¿Por qué después cambió del brazo, cambió a otro lado? Bueno, no sé. Ahora en Israel pusieron esa seña, entonces todos lo adoptaron, ¿no? ¿Sí? Si tú escuchas de Israel, esa es la seña de Israel y de Jacob es la que hemos visto antes, ¿no? Interesante, ¿cierto? Continuamos aprendiendo más señas. A ver, sigamos. Tenemos de la familia de Abraham, avanzó, su nieto es Jacob, ¿no? Israel, y tuvo muchos hijos. Uno de ellos, que era muy joven, que era muy amoroso, y su nombre era José. Y tú me preguntas, ¿qué pasó con él? José tenía un hermano que era muy celoso, no lo quería, ¿no? Y lo vendió. Se lo llevó y lo vendió a otro país. ¿Dónde? A Egipto. Sí, ahí lo llevó a vender. Esa es la seña de Egipto, ¿sí? José, cuando pasó el tiempo, se hizo una persona importante. Era el jefe de todo Egipto. ¿Y cuál es su seña? J, J y Egipto.
significa José de Egipto, ¿sí? La comunidad sorda le puso esta seña. Esta es, ¿no? José de Egipto. Interesante, ¿cierto? No nació en Egipto, no, no, pero vivió, ¿no? Y controló y fue jefe de toda la nación de Egipto, ¿no? Y esa es su seña. Interesante, ¿verdad? Vamos a aprender otro nombre de otro personaje bíblico. Ustedes muchos seguramente han oído ya de este personaje. Es muy importante, ¿no? Muy importante su historia porque recibió los 10 mandamientos, ¿sí? Ustedes se acuerdan de Moisés que subió a un monte a conversar con Dios, pero se quedó muchísimo tiempo allá. Y cuando bajó, todas las personas se quedaron viendo, asombrados, ¿no? Asustados de verlo, porque su cara, su rostro era diferente, ¿no? Brillaba, estaba todo luminoso, su pelo había cambiado de color. Sí, es cierto. Ustedes saben que la comunidad, cuando ven en televisión los programas de televisión y ven a Moisés con el pelo de esa forma, ¿no? Todo blanco, ¿sí? Entonces por eso le pusieron la seña, Moisés. Esta es la seña de Moisés, por el pelo, ¿no? Porque cuando terminó de hablar con Dios y bajó, había cambiado completamente, tenía el pelo blanco, ¿no? Y esa es la seña para Moisés. Interesante, ¿verdad, no? Su nombre tiene relación con su aspecto físico, ¿no? Moisés. Muy bien, continuemos aprendiendo. Otros personajes bíblicos. Ustedes ya conocen esta historia de un hombre muy grande, muy alto y grande, ¿no? Goliat. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa seña de Israel? ¿Sí? Y se peleaba, ¿no? Y decía, ¿quién más quiere pelear conmigo? Y todos eran muy pequeños y tenían miedo, ¿no? De él, ¿no? Pero había una persona pequeña que no tenía nada de miedo y dijo, yo voy a ir a pelear contigo. Agarró su onda y le tiró una piedra, le cayó en la cabeza. Ustedes conocen esa historia, tal vez, ¿no? Y este pequeño, ¿cómo se llamaba? David. ¿Sí? Esta es su seña, David. ¿Sí? Con esta configuración, así, David. Y el hombre grande, Goliat. Esa es la seña, ¿no? Esa configuración de la mano sobre la palma para arriba, ¿no? David y Goliat. Es una historia que ustedes conocen seguro, ¿no? A mí me gusta mucho verlo y explicarle a los niños esa historia y hacerle, ¿no? Contarles que con la onda le tiró la piedra y el gigante se cayó y se murió. Me gusta mucho contarla, ¿sí? La disfrutan mucho, ¿no? Vamos a aprender otros personajes. Tú seguro ya sabes David, ¿sí? David creció y fue rey, ¿sí? Pasaron los años y David tuvo muchos hijos. Ujú, varios hijos tuvo. Pero había uno que era muy importante, que era el elegido de Dios. ¿Por qué? Porque también iba a ser rey. Le iba a pasar, la corona se la iba a pasar a este joven. Era muy habilidoso, muy inteligente, muy inteligente era esta persona. Y sabía mucho de construcción, de mediciones, escribía mucho, sabía muchas cosas, ¿no? La comunidad sorda vio que era muy inteligente, y esta es la seña de inteligente, y esta es la seña de Salomón. ¿Por qué? Porque es la seña de inteligente esta, entonces es la S y la L de Salomón. ¿Y ustedes se acuerdan que estaba sentado un día y vinieron dos mamás peleándose por un bebé? Decía, este el bebé es mío, este es mío, me lo quiero quitar. Y el rey Salomón vio y dijo, un momentito, pártenlo a la mitad y llévenselo, cada uno una mitad. Y una de las mujeres dijo, ah, está bien ya. Dijo, no, la otra mujer dijo, no, 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 yo te lo regalo, llévatelo tú, ¿no? Entonces el rey Salomón dijo, ok, el bebé es para ti.
porque tú eres realmente una mamá. Eres muy sabio, el rey Salomón, muy inteligente, muy sabio. ¿Sí? Interesante, ¿no? La historia, ¿sí? Continuamos. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ya hemos visto las personas, los personajes que participaron. Ahora vamos a ver algunos cuantos del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ok? Pongamos atención, ¿no? Del Nuevo Testamento. Bien. Tenemos a José, que era carpintero. ¿Sí? Y se encontró con una mujer joven y se enamoraron. José, ¿cuál es la seña, José? José y este movimiento. ¿Y esto por qué? Porque era carpintero, ¿no? Y es cuando se tiene la madera y hay que cepillarla, y este es el movimiento que se hace para el cepillo para dejarlo muy suave la madera, ¿no? Suave. Entonces los sordos le pusieron esa seña, ¿no? La J y el movimiento de cepillar. Ahora pasamos. ¿Quién era esa mujer joven con la que estaba enamorado? Sí, tiene razón. De la Virgen María. La seña de Virgen. Hay una seña de Virgen. Esta es la seña de Virgen. Así es. Ujú. María, la seña es esta de acá. María. Virgen María. ¿Sí? La Virgen María. Estaba enamorado de José el carpintero, ¿no? Usted conoce la historia, ¿sí? La Virgen María salió encinta, pero no era el papá José, sino que era Dios. El papá era Dios. Y continuó siendo virgen. Y cuando nace, ¿quién nace? Sí, ustedes ya conocen esta historia, ¿cierto? La persona muy importante, el Hijo de Dios. Es el Dios hecho hombre, ¿no? Que nace del vientre de la Virgen María. José acepta y decide cuidar y ser el padre de este niño, de Jesús. Esta es la seña de Jesús. Y ustedes le preguntan, ¿por qué es esta seña? ¿Por qué es así con estos movimientos? Ustedes se acuerdan que cuando creció Jesús, llegó el momento de que iba a morir en la cruz. Iba a ser crucificado y le clavaron las manos. ¿Sí? Entonces los sordos le pusieron esta seña por la huella que dejaron los clavos en las manos de Jesús. ¿Sí? Es bonito ese nombre. A veces dice, ¡ay, no! ¿Cómo le ponen eso? ¡Qué dolor! ¿No? ¡Qué sufrimiento! No, hay que respetar. Hay que respetar las ideas de la comunidad sorda. Hay que respetar que murió por ti, murió por mí. De verdad. Hay que acordarnos de eso siempre.
y hay que difundirlo. Y todas las personas sordas saben quién es Jesús. Sí, sí, está muy difundido. Interesante, ¿no? Sigamos aprendiendo más. Ustedes saben que algunas personas seguían a Jesús, ¿no? Que tenían diferentes nombres, ¿no? Yo he agarrado algunos cuantos que eran los más importantes y que tenían más historias y que las difundían más. Había un hombre que era pescador, ¿sí? Ustedes ya saben quién es, ¿no? Pedro. Pedro. Esta es la seña de Pedro. ¿Y esto por qué? Porque es piedra, ¿sí? La mano dura, la mano cerrada, ¿no? Porque su nombre significa piedra, ¿no? Pedro. Ujú. Así es, ¿no? Interesante el nombre, ¿no? Pedro, piedra, y se hace la asociación de la seña. Y siempre seguía, estaba siempre junto a Jesús, siempre, siempre estaban juntos. Eran 12 los apóstoles que seguían a Jesús siempre, ¿no? No solamente Pedro, y no solamente los apóstoles, muchísima gente lo seguía, ¿cierto? Siempre buscaban a Jesús. Ustedes saben esas historias, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué otras personas del Nuevo Testamento? Vamos a ver. Tenemos a Herodes. Oh, esa persona era malo, malo, ¿cierto? Era muy envidioso, ¿no? Tenía mal carácter, renegaba, quería matar a la gente, ¿no? Estaba que molestaba y fastidiaba muchísimo. Estaba atrás de quién? De Jesús. Y la seña es esta de acá. Herodes, con esta configuración de la mano. Ustedes ven que se utiliza esta parte del cuerpo, ¿cierto? Se utiliza el nombre cuando son personas que han sido rey, ¿no? Sí, así es, ¿no? Herodes, ¿sí? Vamos a continuar aprendiendo otros nombres de otras personas. Había una persona que es famosa, que viajó muchísimo a diferentes lugares. No se quedó solamente en Israel, viajó a otros lugares, diferentes lugares del Imperio Romano. Viajaba mucho. Y la comunidad sorda le puso la seña de Pablo. Esta es la seña para Pablo. ¿Por qué? Significa que viajaba, ¿no? La persona que le gustaba viajar mucho. Ujú. Pablo. Bien, vamos a ver otros nombres más. Sí, continuamos aprendiendo. Interesante, ¿cierto? Cómo van encajando la historia, ¿no? Y con el nombre que le pone la comunidad sorda. Ok, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que se acuerden. Ya saben, pueden ver de nuevo el video, ¿no? De estos personajes bíblicos que hemos aprendido hoy, ¿no? Muchas gracias por participar acá en la clase de Hablemos con el Corazón.